Dicen que los autónomos tenemos que pagar muchas cosas. Y es verdad, tenemos que pagar muchas cosas. Es como si jugaras al Monopoly y directamente siempre que tirases los dados cayeras en la casilla de impuesto de lujo o te saliese la tarjeta de la comunidad de paga o directamente en vez de ir a la cárcel fueras Hacienda. Y es verdad, es así. Pero ¿sabes de verdad cuánto paga un autónomo? ¡Hola! 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 Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os vamos a contar nuestra experiencia como autónomos. Hace unos días estábamos por Facebook y encontramos una foto, que es esta, en la que había unas tablas y una serie de gastos donde se informaba de lo que tenía que pagar un autónomo, pero estaba un poco manipulado. Sí, es que en verdad creo que, bueno, a veces hay muchísima información por internet, muchas veces desactualizada, porque, bueno, constantemente la ley va cambiando, van apareciendo nuevas tarifas. Llevamos 3 años siendo autónomos y al principio, cuando empezamos en esto de ser tu propio jefe, emprender tu propio camino, nos encontrábamos con muchos problemas a la hora de recibir información. Y normalmente la información que aparece suele ser bastante incendiaria. Comentarios tipo vaya mierda, Ser autónomo es lo peor, el precio de ser tu propio jefe, me roban, a la cárcel. Y entonces hemos tenido la idea, desde la experiencia que somos autónomos, de informar verdaderamente cuánto paga un autónomo o el coste que tiene ser autónomo en España. Nosotros nos guiamos a través de la información que nosotros hemos recibido, de lo que nosotros a día de hoy pagamos, y que puede ser que de aquí medio año la ley cambie y que este vídeo, bueno, pues algunas cosas tengan que variar. Y haremos otro. Además, no hace falta que corriendo te vayas a dar de alta de autónomo. O sea, puedes intercalar las dos cosas, puedes tener un trabajo como asalariado y empezar a hacer tus cositas de autónomo. No hace falta que cuando decidas, oye, mañana voy a ser autónomo, y llegas allí al trabajo con un bazooka, ¡pah! Y dinamitas el trabajo y mandas tú a la tranquilo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Y ¡bum! Un pescado. Puedes compaginar las dos cosas y puedes hacer las dos cosas a la vez. Si es verdad que vas a echar un chorro de horas. Pero bueno, yo creo que los buenos proyectos pues quizás empiezan así, ¿no? Puedes ir compaginando hasta el momento como nosotros, que veas y digas, ostras, me aporta mucho más, estoy empezando a ganar más dinero, aparco lo otro. En mi caso he tardado muchos años, me río porque me río, pero yo he tardado muchos años en dejar... 11 años. A ver, también. 11. 1-1. 11, Stranger Things. 11. Tuve casi 11 años compaginando las dos cosas. Pero llega un punto que dices, jolín, es que me llena mucho más, en mi caso, la fotografía. Soy muy prudente y hasta que no lo vi claro no lo dejé. Y eso creo que mucha gente debería también Muy prudente. ser prudente. No sé. Excesivamente prudente. Prudente, pero hasta niveles A la médula. cósmicos. Yo trabajaba de arquitecto y compaginaba los dos trabajos siendo autónomo. Decidir ser autónomo no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Es algo que, bueno, tienes que estudiar detalladamente. Como ha dicho Sara, no hay que tomar una decisión rápida y decir mañana voy corriendo a por los papeles a ser autónomo, sino que es una decisión que hay que madurar, ver si te funciona, ver si de verdad te sientes identificado con el trabajo que vas a hacer o con aquello que sueñas o con aquello que tienes y no paras de darle vueltas en la cabeza. Al final saber si tu proyecto va a ser fructífero, porque al final es lo más importante. Sobre todo nosotros que somos, en este caso, fotógrafos de boda, es un trabajo que no sabes día a día qué trabajo vas a tener. O sea, tienes que también tener un poco de visión A largo plazo. Y todo esto os lo contamos porque antes de lanzarte al vacío tienes que tener un plan y saber dónde quieres llegar. Y por plan no nos referimos a esto. Y no hace falta que atraquéis el Banco de España. Muchas veces también los números los dejamos en un segundo plano y nos dejamos llevar mucho por el corazón. Nos hace mucha ilusión muchas cosas, pero no somos objetivos con lo que hacemos. Entonces decimos, yo me voy a hacer autónomo porque tengo la idea del siglo, nadie la ha hecho. Una mierda, todo está hecho.
sí existen personas que han hecho eso, pero nosotros estamos tan ciegos que directamente pues nos tiramos a una piscina que está vacía. Y hay que ser objetivo con lo que estamos haciendo, con si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros sabíamos que queríamos vivir de ello. De hecho, dejamos los otros trabajos, centramos completamente en este proyecto, pero decidimos también tener la ayuda de una persona que nos pudiera guiar un poco en este proyecto. No quiere decir que cada persona que sea autónoma deba tener la ayuda de, en este caso nosotros cogimos una mentora, porque nos ayuda mucho a ver objetivamente los números, la viabilidad del proyecto, saber si realmente estás bien encaminado. Nosotros somos muy de corazón y de soltarlo todo así, y entonces a veces, sí, mucho. Yo tengo un problema. Y a veces pues nos encontrábamos con eso, que no éramos capaces de ver ciertas cosas y de materializarlo, de ser objetivos. Y decidimos contratar a una mentora que es Noé. Hola Noé. ¡Te queremos! Si nos ves te queremos mucho. Impresionante. O sea, cuando se fusionan la parte de ser objetivo con la parte del corazón, es como... Sí, es la mezcla. Brutal. Un plan es una finalidad donde tú quieres llegar. ¿Qué nos referimos con el plan? El plan sirve para cubrir todos los gatos... Gatos. El plan sirve para cubrir todos los gastos que tiene un autónomo, que ahora hablaremos de ello. Primero os vamos a explicar qué se paga, las cosas básicas. Bueno, vamos directo a los burdeles. ¿Qué se paga? Primero, el autónomo. Sí, empezando por ahí. Y existen dos tipos de tarifa, la tarifa plana y la tarifa normal. La tarifa plana es la tarifa reducida, que es para las personas que acaban de emprender el proyecto, y la tarifa normal, que es para las personas que llevan pues muchos más años. Vamos a empezar por la tarifa plana. ¿Y cuánto se paga en la tarifa plana? Durante el primer año se pagan 60 euros. Los 6 meses siguientes se pagan 142. Y los 6 meses siguientes son 198. Una vez salgamos de ahí de la tarifa plana, tenemos que pagar la cuota completa. Y la cuota completa me lo va a decir la chuleta de mi móvil. Bueno, más bien el banco. Y son... redoble de tambores. Continúa el redoble de tambores, que la aplicación no carga. Redoble de tambores más intenso. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Está llegando. No, eso no es. Eso es 283,31 euros todos los meses. Bueno, una pasta. Esto hay que pagarlo, facture. O no factures nada ese mes. Efectivamente, es una cuota fija que tienes mes tras mes y... que nadie te perdona. También hay que tener en cuenta que siendo autónomo no únicamente pagas esto y te olvidas. Existen otras cosas que son el IVA, el IRPF, un gestor si tú no eres suficientemente pues capacitado para llevar toda la contabilidad. Y luego ya existen otro tipo de gastos como el seguro. Vamos por partes, vamos a empezar con el IVA. Supongamos que tenemos un cliente al que le hemos hecho la factura de 1.000 euros. Una factura sencillita, pase los cálculos así de cabeza. 1.000 euros. De esos 1.000 euros le tenemos que sumar el 21% de IVA. Y ese 21%... aunque tú lo vayas a cobrar... es como si no existiera. Es un impuesto que te entra y tal y como te entra, te sale. O sea, no existe. De esos 1.000 euros... hay que descontar el 20% de IRPF, que tampoco a ti te lo van a pagar, pero luego te lo van a quitar. Entonces ya tenemos los dos impuestos que son como los más fuertes. El IVA y el IRPF. El 21% del IVA y el 20% de IRPF. Estamos hablando de que si hemos cobrado por esa factura 1.000 euros más IVA, estaremos cobrando 1.210, de los cuales 210 euros seguirán en IVA y 200 euros seguirán en IRPF. Nosotros estaremos percibiendo en nuestra cuenta neta 800 euros. Pero ¿qué pasa? Que si ese mes solo haces esa factura, de esos 800 euros tienes que descontarle la cuota de autónomo. Que eran los 283,10 que hemos dicho antes. Bueno, para que os hagáis una idea, a veces los números crees que no salen y es por eso que hay que tener el plan. Bueno, y otra cosa que también hay que incluir es el gestor, que normalmente se paga al trimestre y suele oscilar entre 40 y 60 euros mensuales aproximadamente. Al principio, sobre todo, tener un gestor es muy importante porque son cosas que te vienen de nuevo, presentar cosas a Hacienda, presentar cosas a la Seguridad Social. Entonces, nuestro punto de vista es
que es alguien al principio imprescindible. Al principio y al final. Sí, Porque hemos llegado a esa conclusión, la verdad. es muy complicado. O sea, el tema del papeleo en España es súper chungo. Y si no lo haces bien... Problemas. ¿Te pueden Y decir? si lo haces bien, problemas también. O sea, hay problemas por todos lados con el tema del papeleo. Entonces, con un gestor tienes muchas consultas que... Sí, sobre todo al principio te vienen dudas, ostras, ¿esto cómo puedes facturarlo? Si a lo mejor tienes un cliente del extranjero, por ejemplo, a mí, bueno, sobre todo al principio era como, ¿le tengo que añadir el IVA? ¿Esto cómo funciona? Entonces tener un gestor te alivia de tener todas esas dudas. Bueno, al principio y después de explicar todo lo que os hemos contado puede parecer que todos son problemas y todos son marrones, pero en verdad no. Detrás de todas estas oscuridades existen cosas súper buenas de ser autónomo. La mayoría de las personas cuando habla de ser autónomo, todo lo pone malo, todo Nada más hay que pagar es y pagar. oscuro. Bueno, sí, hay que pagar, pero es que no nos damos cuenta de lo que paga un empresario hasta que uno se hace autónomo y ve todo lo que hay detrás, porque cuando nosotros hemos sido asalariados es como, bueno, yo recibo mi nómina y punto final, pero claro, nuestro posible jefe ha estado pagando mucho dinero también por nosotros y cuando nos hacemos autónomos tenemos que pagarlo nosotros. De hecho, de aquí surge el problema que hay actualmente de los falsos autónomos. ¿Por qué? Porque un autónomo paga menor cantidad de dinero que un asalariado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues contratan a falsos autónomos y pasa todo lo que no viene al caso y no lo explicaremos. La cantidad que paga un autónomo es una cantidad que tiene sus pros y tiene sus contras. Pero vamos a hablaros de las cosas buenas. Que las malas ya os hemos contado todo lo que se paga y bueno, seguramente estaréis... ¿Saturados? ¿Cagados? ¿Cagados? ¿De miedo? Tiene sus cosas buenas. Nuestra experiencia como autónomos hasta el momento pues ha sido muy positiva, tiene cosas muy buenas. Se te desarrolla en la cabeza un millón de habilidades que pensabas no tener y al final lo acabas haciendo porque es que no tienes más remedio, tienes que aprenderlo, tienes que tirar para adelante y tienes que sacar energía de donde no la tienes. Es algo muy curioso porque a veces piensas que no puedes y sientes que no puedes, pero al final acabas pudiendo y cuando lo haces dices, hostia, qué guay. Clases de coaching con Guillermo Pacheco. Ya ves. Se te activan otros instintos dentro del cuerpo porque normalmente cuando eres asalariado Tienes un horario, vas, haces tu trabajo y te olvidas. Bueno, no siempre, pero en el mayor de los casos. sí es verdad que cuando trabajas para otra persona no sientes que tienes que desarrollarte más, no sientes que tienes que llevar a esa empresa a un siguiente nivel o tienes que... No. ¿Tú sí? ¿Qué te pasaba? Bueno, yo tengo un problema con mi vida y soy así de intensito para todo. Cuando consigues llegar a ser tu propio jefe, ves las cosas de otra manera y te gusta hacerlo. O sea, te da igual tener un horario Sí, de... te da igual trabajar a las 8, a las 9 de la noche porque lo haces a gusto. Porque sabes que es tu trabajo y sabes que eso, pues, te apetece hacerlo. Sara y yo muchas veces, muchas noches, estamos a las 11 de la noche Delante del ordenador. delante del ordenador, sentado en la cama con la libreta pensando... Pero es que no nos pesa, o sea, lo hacemos y... No nos encanta. no nos damos cuenta porque te lo tomas con tanta ilusión y ves que además da su fruto. Cuando trabajas lo imaginas y lo creas y eres capaz de materializarlo. Es que, mira el pelito de punta. Coaching con Guillermo, parte 2. Nosotros, por ejemplo, somos fotógrafos de boda, entonces implica que muchos fines de semana nos los pasamos trabajando. Pero claro, luego la parte positiva, la parte buena es que cuando casi todo el mundo está trabajando entre semana, nosotros podemos tomárnoslo pues a otro ritmo, a veces mucho más intenso, pero nos permite que algún día nos podamos relajar más. Los lunes pueden ser nuestros domingos. O sea, podemos hacer así con la semana y cambiarlo, igual que los horarios. Recuerdo cuando trabajaba de arquitecto que al principio tenía un horario de 9 a 2 y de 4 a 7. Y claro, cuando entraba por la mañana casi de noche Y volvías a salir casi de noche. era frustrante. O sea, era un nivel, me sentía un murciélago. La única luz que me daba era lo del ordenador. Tenía un moreno de flexo, pero brutal. ¿Qué puedes hacer siendo autónomo? Al final, vamos a ser sinceros, tampoco es que veas mucho la luz del sol, pero porque También trabajas mucho. somos así de ansias, pero si no,
puedes ver la luz del sol y puedes trabajar a lo mejor un poco más tarde y salir a correr por la mañana y planificártelo como tú quieras. Pero bueno, de planificaciones mejor nosotros no hablar. Si Sara es la planificada, yo soy un desastre. A no ser que tenga suerte en el trabajo y ocupes un puesto importante, normalmente siempre estás al final de la cadena. Siempre eres como el último eslabón. Siendo autónomo, sí es verdad de que los errores que cometas son errores tuyos y te sirven para aprender. Pero las cosas buenas que hagas también son para ti. Y tienes en comparación muchísimas más satisfacciones que errores. Por lo menos desde nuestra experiencia es así. Yo cuando trabajaba para una empresa, que me encontraba que hacías una gran cantidad de trabajo. Además yo soy así de ansia, yo soy así de que si me meto en algo, me meto pero directamente hasta el fondo. Entonces, ¿qué me pasa? Que soy así de intenso. Empiezo algo, pues quiero hacer a full, acá y allá. ¿Qué me pasaba? Que cuando me metía a fondo, luego yo entregaba hasta aquí y recibía esto. Y lo que recibía normalmente no me venía del sitio de trabajo. O sea, me venía de lo que podía o me dejaban recopilar de la información de fuera, es decir, de los clientes o de gente que me encontraba por la calle, pero yo notaba que no tenía esa satisfacción que ahora sí tengo. Que antes, pues todos estos mensajes no me llegaban a mí, llegaban a otra persona. Y eso a mí me frustraba, pero un montón, porque yo decía, vale, estoy entregando el 500% y no lo recibo. O sea, es como si sembraras y no recogieras. Los errores que hemos cometido como autónomos pues nos han ayudado a mejorar el 500%. O sea, al principio la cagarás, sí. Y la cagarás mucho, y con muchas cosas. Y con la factura fliparás, o sea, cuando tengas que cambiar, pero tienes que ir... IVA no cuadra, este número de factura no funciona. El DNI no lo has metido bien. De todo eso se aprende y al final hay mil maneras de solucionarlo. Serás un verdadero superhéroe o heroína. O sea, si en nuestro caso somos, como ha dicho Sara antes, somos fotógrafos y el 25% del tiempo lo pasamos siendo fotógrafos. El 75% restante haciendo cosas que no tienen nada que ver con coger una cámara y disparar. hacemos factura, contactamos con clientes, hacemos Excel, respondemos mails, redes sociales, Instagram, Pinterest, web, SEO. Reuniones, sobre todo intentamos estar día a día informándonos, reinventándonos, porque como te quedes parado, amigo, no, esto no va a funcionar. No. Te encanta el no. Es seguir. Cling. Ay, no lo he hecho hoy. Cling. Qué pesado. ¿Podría aparecer un gnomo aquí? No. Cling. ¿Puede aparecer un unicornio? Cling. Detrás de todas las cosas malas que tiene ser un autónomo, tiene muchas y de muy positivas. Y es por eso que os animamos a que os informéis a las personas que estáis tratando de ver si daros de alta, si no, intentad aplicar todo lo que os hemos dicho, pues de tener un plan, de ver si el proyecto es viable, trabajar muchísimo en él y para adelante. Y después de todo este chapazo que os hemos pegado, si creéis que hay alguna cosa que podemos mejorar o que quizás no hemos acabado de decir bien, podéis comentárnoslo y estaremos encantados de escucharos, porque al final nosotros no lo sabemos todo. Lo que hemos contado es gracias a nuestra experiencia y lo que hemos ido aprendiendo durante estos años. Y si tienes alguna duda y la quieres poner en la caja de comentarios, pues la responderemos. O nuestro gestor os la responderá. O directamente os damos el contacto de nuestro gestor y nuestro gestor que haga la faena. No olvides darle likes. Likes. No olvides darle like, suscríbete si te ha gustado. Ay, qué bonito. Es que cookie, ¿eh? Además con la flechita y todo, mira, aquí incentivando a que se suscriba. ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Hey!